desarrollo oficial de Sony, que se vendió en los 3 continentes principales de América, Europa y Japón. Era una PlayStation color negro, con puertos de conexión al ordenador, y venía con los cables de conexión, y varios CDs con los programas y utilidades necesarias para programar, incluyendo instructivos para orientarse. Este kit no se vendía en tiendas comunes, ya que para poder conseguirlo tenías que pedirlo por correo, eso incluyendo el precio de este kit, que era de $750 americanos. Aunque eso sí, Sony había proporcionado estos kits para universidades del Reino Unido, Francia y Japón. Si bien era bastante llamativo todo esto de programar tus propios juegos en la consola, habían limitaciones que no tenían los kits que usaban los desarrolladores oficiales de PlayStation, y que te impedían hacer juegos largos. Es por eso que muchos juegos creados por fanáticos en este kit no son muy extensos. De cualquier modo, este kit fue un impulso grande en la creación de juegos en consolas, un campo que solo se ve en PC, debido a lo cerrado que es la arquitectura de estas plataformas. Hoy en día es una consola que se vende a un ojo de la cara. No te estoy mencionando la PS1 por accidente, hubo una consola de Sony que se llamaba PSX, nombre que con los años por alguna razón siempre se asociaba con la primera PlayStation. Lanzada en el año 2003 exclusivamente para Japón, era una PS2 con un reproductor y grabador multimedia integrado, por lo que además de jugar juegos de PS2, podías grabar canales de la televisión y grabarlos a un DVD, o al disco duro interno de esta consola, que fue uno de los agregados más llamativos de este modelo, siendo algo muy nuevo en esos tiempos. Además de poder grabar la televisión, podías ver imágenes, ver videos, y escuchar música, agregando que esta consola soportaba varios formatos como CDs, USBs, y tarjetas Memory Stick, estas últimas siendo integradas en las siguientes revisiones de la consola, de las cuales agregaban varios detalles como salida por RF, etc. Como dato curioso, esta fue la primera consola de Sony en tener por primera vez el sistema Cross Media Bar, mejor conocido como el sistema XMV, que años después sería utilizado en la PSP y la PS3. PSP Street, es un modelo de la PSP lanzado en el año 2011, al precio de $100. Este modelo, al igual que el anterior comentado PSP Go, no fue bien recibido en su tiempo, debido a que tuvieron que eliminar detalles para reducir costos, como la conexión Wi-Fi, siendo un modelo sin multijugador local y sin actualizaciones automáticas, teniendo que conectar la consola al PC para poder hacer eso. No solo eso, también esta consola reemplazó el parlante estéreo a uno de calidad mono, solo pudiendo escuchar estéreo con audífonos, y el cambio más resaltante, es que cambiaron los botones táctiles por unos botones forrados en goma, agregando que la consola era de acabado mate en vez del acabado glass brilloso que tenían los modelos anteriores. Fuera de eso no hay mucha diferencia con sus otros modelos, y este en específico pasó sin pena ni gloria, siendo un modelo que quedó olvidado con los años. A finales de los años 90, Mallesco, una empresa distribuidora de juegos en Estados Unidos, había hecho un acuerdo con Sega, de lanzar limitada y exclusivamente un tercer modelo de la Sega Genesis, que se vendía a un precio casi de remate, siendo la Sega Genesis un sistema que ya estaba tocando sus 10 años en el mercado en ese tiempo. Este modelo era muchísimo más pequeño que el modelo 2 de esta consola, y solo tenía una salida de video y de corriente, ya que este modelo elimina toda compatibilidad con los periféricos lanzados para esta consola, eso agregando que suele fallar en la carga de algunos cartuchos concretos de Sega Genesis. Un ejemplo sería Virtua Racing, que era un juego que exprimía técnicamente la consola. Este modelo en países como Argentina y Brasil, fueron bastante clonados por los piratas, siendo la única forma en que este modelo salió de algún modo de Estados Unidos XD.
La Sega CDX era un curioso híbrido entre Sega Genesis, Sega CD y un Discman, que para los Centennials eran reproductores portátiles de música que usaban CDs y que podías llevar a todos lados. En fin, esta consola fue lanzada en 1994 al precio de $399 americanos, y se estima que vendió un total de 25.000 unidades en Estados Unidos y Europa, ya que esta consola nunca llegó a Japón. En diseño, esta consola lograba compactar de algún modo todo el hardware de una Sega Genesis y CD dentro de un Discman, y como los reproductores portátiles de su tiempo, tenía el compartimento para las pilas, solamente funcional para la reproducción de CDs de música. Como dato curioso, esta consola era compatible con el periférico 32X, pero tenía detalles que hacían que jugar juegos de este periférico en esta consola sea algo poco práctico, y hasta perjudicial para el slot de cartuchos de la consola, debido al peso del periférico que la consola no estaba preparada para aguantar. La Sharp-Doing Famicom es una consola producida por la empresa Sharp bajo licencia de Nintendo, y fue lanzada en 1986 exclusivamente para territorio japonés. Esta consola era una combinación entre una Famicom y el periférico de disquetes que había salido para esta consola, de nombre Famicom Disk System. Y pues esta consola era de un diseño bastante llamativo y colorido para la época, con bastantes colores disponibles, también en algunas revisiones agregaba unos mandos que venían con botones turbo por defecto, para no tener que presionar sucesivamente un botón varias veces, y venía con una entrada de video compuesto, un agregado que no tenía la Famicom original, debido a que el modelo original solo tenía el tedioso conector RF de antena. Aunque el único defecto es que la disquetera de esta consola con los años se va deteriorando, a tal punto en que ya no puede leer los disquetes especiales de esta consola, aunque eso se repara haciendo algunas ingenierías en la circuitería del cabezal de la disquetera. Esto que estás viendo no es un simple televisor normal de Sony, ya que aunque no se note mucho, dentro de esta televisión hay una PS2 integrada. Lanzada en diciembre del 2010, 10 años desde que la PS2 había sido lanzada al mercado, la Bravia PX300 se vendía al precio de $250, y en apariencia se veía como cualquier televisor de la serie Bravia, solo que en la base para ponerlo en la mesa venía con la PS2 integrada, específicamente un modelo Slim con su propia BIOS para esta televisión, y con una tapa de discos que recuerda un poco a la de la PS3 Super Slim. En la calidad de imagen, la televisión usaba la calidad de componentes de la PS2, que era la mejor calidad en imagen en esta consola. Este televisor tuvo un éxito bastante nulo en el mercado, pasando bastante desapercibido por muchos en su tiempo, eso agregando que solo se vendió en América y Europa. Actualmente es un elemento muy buscado por los coleccionistas, y fuera de las obsolescencias que tiene este televisor actualmente, su calidad es bastante buena incluso para hoy en día. El Nokia N-Gage es una consola portátil lanzada en el año 2003 para competir con la Game Boy Advance, pero lamentablemente fue un fracaso en ventas para Nokia. Pero resulta que a tan solo 6 meses del lanzamiento mismo de la consola, lanzaron un segundo modelo de nombre N-Gage QD, para alargar un poco más la vida de esta consola. Este modelo tenía bastantes mejoras con respecto al primer modelo, como una pantalla de mejor calidad, cambio en el sistema operativo del celular, y el detalle más resaltante, es que movieron la entrada de cartuchos de la consola a uno de los laterales, simplificando por fin la forma de meter juegos en esta consola, ya que en el primer modelo tenías que sacar la tapa de la batería, y remover la misma batería para poder meter el cartucho, eso haciendo que se pierda la fecha y hora de la consola. Otros detalles más influyen más en opciones de la consola como celular, por lo que no las voy a mencionar. Aun con este modelo, esta consola no se salvó de ser un fracaso comercial, y una gran pérdida para Nokia en este mercado. El
Turbo Express es una versión portátil de la consola TurboGrafx 16, una consola que le hacía competencia a la Sega Genesis y a la Super Nintendo, y de hecho fue la primera consola de 16 bits de la historia. Resulta que en 1990, 3 años después de haberse lanzado la consola, la empresa NEC sacó este modelo portátil, de nombre Turbo Express en este lado del charco, mientras que en Japón se llamó PC Engine GT. En diseño este modelo era bastante robusto, por lo que para llevar esta consola a todos lados tenías que tener un bolso, y al igual que la Sega Nomad, esta consola usa 6 pilas para funcionar, el problema es que las consume como un vampiro, por lo que era obligatorio tener el adaptador de corriente para jugar por varias horas. Otro detalle que también la opacó, es que era demasiado cara, ya que se vendía al precio de $250 en su época, y tuvo rebajas de hasta $199, comparando a la Game Boy que se lanzó al precio de $89 de la época. Hoy en día esta consola, al igual que varios ejemplos ya contados en el iceberg, es bastante codiciada por los coleccionistas hoy en día. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte de este iceberg. Para que no se pierdan la siguiente parte, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita, ya que así podrán disfrutar de más contenido igualito a este. No olviden dejar su like, compartan este video con sus amigos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.